Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Una vez más es una bendición poder estar en este inicio de año compartiendo un devocional más a través de la palabra de Dios. Y bueno, contento de que hemos podido estar por varios meses ya en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas compartiendo verdades que considero que debían de ser estudiadas y profundizadas a detalles. Si usted no ha visto todos los devocionales del Evangelio de Lucas, hace por lo menos 2 o 3 meses atrás comencé con este estudio, ¿verdad? Por casi 5 meses atrás con el capítulo 1 en realidad. Comencé casi en el mes de agosto y todavía estamos en el capítulo 2 de Lucas y hay muchas verdades profundas que quiero hacerlos lo más sencillas posible para que usted pueda aprender junto conmigo y crecer juntamente conmigo en el Señor, ¿verdad? Y bueno, mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 40. Y quiero que piense, por favor, en estas palabras, me impactaron mucho para este devocional, ¿verdad? Mire lo que dice. Y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría. Y note esto, por favor. Y la gracia de Dios era sobre él. Y la gracia de Dios era sobre él. Yo quiero hablarles en este devocional, hermanos, de lo que yo he titulado que la gracia de Dios esté sobre nosotros en este año 2021. Que la gracia de Dios esté en este año 2021 sobre nosotros. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios sobre su palabra. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este tiempo de meditación, Señor, y permite, Señor, que tu gracia esté con nosotros en este año 2021, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Es para mí un privilegio siempre compartir un devocional más a través de la palabra de Dios. Me gusta mucho a veces hacer comparaciones de escritura con traducciones que a veces pueden arrojarnos un poquito más de profundidad. Me gusta mucho usar la versión que yo tengo en mis manos, la versión de 1602, si no me equivoco, ¿verdad? Y bueno, dice la Biblia en una paráfrasis esto, dice, allí el niño crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios, note lo que dice, estaba sobre él. El favor de Dios estaba sobre él. O la gracia de Dios estaba sobre él. De eso quiero hablarles en este devocional. Hemos visto ya en el devocional pasado 3 o 4 devocionales relacionados a crecer como Jesús lo hacía. Pero considero que cuando hablamos de la gracia de Dios, y nos dice la Biblia que la gracia de Dios era sobre él, o que el favor de Dios estaba sobre él, se nos da más detalle de lo que es en abundancia la gracia para cada uno de nosotros. La gracia de Dios es lo que podría decirse que es la gasolina al carro, y la electricidad a los electrodomésticos, y muchas comparaciones más que podríamos colocar el día de hoy, ¿verdad? La gracia de Dios es importante, hermanos, en la vida del cristiano. Yo no le encuentro sentido a la vida cristiana, en nuestra vida, que vivamos un cristianismo sin que la gracia de Dios esté manifestándose sobre nosotros, en nuestra vida, en lo que hacemos por Él. Me trabé un poquito porque estaba en mi mente este himno que nosotros cantamos, que la gracia abunde en cada corazón, y dice, da la luz, ¿verdad? Sin esa gracia es imposible que el cristiano pueda brillar por el Señor. Sin esa gracia el cristiano se vuelve duro en su razón de ser por el Señor. Pareciera ser que la gracia de Dios es como el ingrediente clave que hace que nuestra vida tenga en verdad sentido. Sabor como cristianos. Y como dije momentos atrás, en verdad yo no le encuentro sentido a la vida cristiana después de ser salvo y haber probado las bendiciones de la salvación, sin que el favor de Dios esté sobre usted y sobre mí. Por eso Pablo, cuando hizo esa petición de salud que tenía, ese aguijón en su carne que le había sido dado para que no se exaltase sobremanera, y Pablo dice que 3 veces le rogó al Señor que le quitara ese aguijón. La respuesta del Señor Jesús fue, bástate mi gracia, que mi favor esté sobre ti.
Y por eso Pablo dice que de buena gana se gloriaría en las debilidades para que repose sobre él el poder de Cristo, la potencia, el dínamos de Cristo. Entonces, sin la gracia de Dios y sin su favor, yo no sé qué es lo que en verdad vale en la vida cristiana. Por eso Pablo, cuando hizo esta petición, entendía y concluyó que de buena gana o con una buena actitud sufriría cualquier tipo de afrenta en todas las situaciones que él estaba experimentando. En el 52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios, note lo que dice, y con los hombres. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hermanos, no solamente nos toca a nosotros, pero toca al cielo y alcanza a otros en esta vida. Eso es lo que dice esta porción de la Biblia. Está diciendo que crecemos de manera personal y también, hermanos, tenemos el beneficio, la bendición de tocar a otros, a los hombres que nos rodean cuando la gracia de Dios está operando a través de nosotros en nuestra vida. Cuando hablamos de la gracia de Dios, y por eso el título de este devocional fue que la gracia de Dios o el favor de Dios esté sobre nosotros en este 2021, porque creo que es el elemento que podrá hacer la diferencia a nosotros ahora que estamos ante un año que ya más o menos tenemos una idea de cómo terminó el 2020 y de cómo lo estamos comenzando el 2021, pero el favor de Dios es vital, hermanos. La gente tiene la esperanza en una vacuna y nos olvidamos que el cristiano tiene su esperanza en el Señor y obviamente nos valemos de los beneficios médicos. Yo no estoy en contra de los beneficios médicos, pero yo no quiero ser dependiente de la sociedad mayormente o de lo que médicamente puedan hacer a favor de mí. Yo quiero ser 100% dependiente del favor o la gracia de Dios sobre mi vida. Y yo creo que todo cristiano debería de anhelarlo eso. Que la gracia de Dios o el favor de Dios esté sobre nosotros. Por eso cuando hablamos de la gracia de Dios, hermanos, y cuando el escritor de Hebreos nos habla del peligro de las raíces de amargura, el apóstol Pablo, que creo que es el escritor, ¿verdad?, de la carta a los Hebreos, nos dice claramente, ¿verdad, hermanos?, a nosotros como cristianos que debemos de atender o de cuidar que la gracia de Dios, hermanos, no sea obstaculizada por los elementos de la amargura en nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo estas palabras en Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros, note lo que dice, haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Y mire cómo habla en un asunto del día de hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Entonces, después de que describe todas estas declaraciones, hermanos, debemos de comprender que sin la gracia de Dios, nuestros corazones, hermanos, tienen la tendencia a endurecerse. Por eso dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel, hermanos, tentó al Señor 10 veces, dice la Biblia, hermanos, que fue porque ellos habían tenido esa raíz de amargura, de incredulidad, de rebeldía delante del Señor en cuanto a la gracia de Dios. Porque sin ese favor de Dios, hermanos, que el Señor diariamente quiere extender hoy y diariamente nuestra vida, no es acumulable la gracia de Dios, es para cada momento, hermanos. Y por eso se extiende a cada uno de nosotros. Y cuando la gracia de Dios deja de operar en nuestra vida, se nos hace difícil perdonar, se nos hace fácil vivir llenos de rencor, de resentimiento, se nos hace complicado cumplir o realizar la voluntad del Señor porque estamos queriendo hacerlo en nuestras propias fuerzas y no en el poder de Dios, hermanos. Y yo le puedo decir el día de hoy que usted me puede mostrar a un creyente que está batallando con su cristianismo, con su hogar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, como padre, como madre, en todo su entorno de su hogar. Y le puedo decir que simplemente se vuelve un ambiente complejo y difícil y lleno de batallas porque la gracia de Dios no está operando ahí.
Cuando la gracia de Dios deja de operar, todos libramos batallas que nos llevan a desobedecer al Señor en nuestra vida como cristianos y dejamos de tener esa confianza de al fin, del principio que teníamos, como dice Hebreos 3:14, ¿verdad? Y por eso se nos invita a que miremos bien, que no dejemos de alcanzar la gracia del Señor en nuestra vida como cristianos. El favor de Dios, hermanos, es tan importante en nuestras vidas que sin Él todos vamos a tener esos periodos de desaliento, de desánimo, del cual hay muchos cristianos que pareciera ser que jamás pueden salir, y es porque la gracia de Dios o ese favor de Dios dejó de operar en nosotros, que nos permite progresar y avanzar a lo largo de los años en la vida cristiana. Y quiero decirle el día de hoy que cuando un cristiano se vuelve amargado, se vuelve resentido, enojado contra el plan del Señor en su vida, y le voy a mostrar a alguien que ha obstaculizado la gracia de Dios en la vida de nosotros como cristianos, sin comprender que la gracia de Dios, hermanos, a plenitud abundante de Dios en nosotros, nos libramos en nuestra vida de esas raíces de amargura en nuestra vida como cristianos, porque tengo el gozo del Señor cuando hay gracia. Cuando hay gracia, no hay nada que me detenga a mí, no hay nada que me frustre en el plan de ser como el Señor en mi vida, no hay nada que me detenga a mí de cumplir a cabalidad la voluntad del Señor en nosotros como cristianos cuando la gracia de Dios opera en usted y en mí. Yo le pregunto el día de hoy, querido hermano, ¿hay algo que está deteniendo en usted la gracia de Dios? ¿Hay algo que está usted en su vida tolerando de manera de que usted está siendo impedido de ver el poder de Dios, la gracia de Dios obrar a su favor en su vida, y ese favor con el cual usted vivía delante del Señor en su vida ya no lo tiene, ya no tiene ese gozo, ya no tiene oraciones contestadas, ya no tiene usted ese deseo de vivir por la gloria del Señor en su vida? Creo que todo bien, hermanos, cuando nosotros en el cristianismo nos dejamos dominar por la amargura y el resentimiento que llega a veces a afectarnos de forma tan increíble nuestra vida, que somos detenidos de ver al Señor obrar en nuestra vida como cristianos. Y por eso constantemente cuando la Biblia nos habla de las advertencias en el cristiano, de las grandes 5 advertencias que se presentan en el libro de Hebreos, en Hebreos 12:15 se nos dice, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, dice, que ninguna raíz de amargura brotando nos impida, dice, y por ella muchos sean contaminados. Yo he visto los efectos de la amargura, del rencor, del resentimiento, haciendo tanto daño a tantos cristianos que son detenidos de cumplir el propósito del Señor en sus vidas. Y por eso quiero animarle el día de hoy, querido hermano, que no deje de buscar que la gracia de Dios esté al lado de usted, manifestándose en su vida, manifestándose en su hogar, manifestándose en su matrimonio. Mire lo que dice esta pequeña declaración: cuídese unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa, mire, de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Muéstrame un cristiano amargado y va a terminar envenenando a todos en su vida. Y por eso yo creo, hermanos, que sí debemos de comprender a plenitud la gracia de Dios en nuestra vida, porque esas raíces de amargura son tan venenosas que terminamos contaminando a muchos en nuestra vida. Y por eso el título de este devocional: que no estemos sin la gracia de Dios en este 2021, hermanos. Que antes, por el contrario, que el favor de Dios, la gracia de Dios, toque cada aspecto que aún nosotros como creyentes llegamos a considerar como mínimos delante de nuestra vida. Yo le invito el día de hoy a que aplique la gracia de Dios en su vida, en su andar diario, en su hogar, en su vida cristiana, porque sin ello es imposible que la vida cristiana tenga un buen sabor. Por eso le invito en el nombre de Cristo: determine, decida, busca, procure, desarrolle la gracia de Dios en usted, al igual que en mí.
Que la gracia de Dios, hermanos, y el favor de Dios esté en este año 2021. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a este 2021 ser conscientes de que sin tu gracia no sabemos dónde estaríamos, Señor. Gracias por esa gracia. Ese favor que tú quieres extender a nosotros, permite, Señor, que toque a otros, al igual que nuestras vidas. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un día precioso con el favor de Dios y la gracia de Dios sobre su vida.